hospital donde trabajo, por ejemplo, ya tenemos la ficha clínica del dengue, de tal manera que el médico desde su celular o desde su tablet o su computadora ya puede ingresar la ficha digitalizada y obviamente obviar pasos en los cuales no se registraban, ¿no? ¿Por qué? Porque casi el 60% de fichas epidemiológicas estaban mal llenadas o estaban llenadas incompletas. Por lo tanto, no se podía hacer un plan digamos, de intervención epidemiológica o de vigilancia y control larvario, ¿no? Obviamente era muy difícil trabajar. Con eso nos ayuda mucho a que todos los ítems o variables que están consideradas en esa ficha sean llenadas y finalmente poder intervenir rápidamente, ¿no? Acá tenemos datos clínicos que se piden del paciente, ¿no? Los datos clínicos que hemos mencionado, identificar básicamente, pues, si los signos clínicos están antes de los 7 días, dentro de los 14 días, y básicamente también conocer los principales signos de alarma, los signos de gravedad, obviamente también, y los signos de la conciencia, que nos permiten determinar si es un dengue sin signos de alarma, un dengue con signos de alarma o un dengue grave, ¿no? También nos muestra, ¿no? Que debemos colocar acá los diagnósticos o resultados de las pruebas laboratoriales, ¿no? Hijo, El ELISA para dengue, las pruebas moleculares ¿no de has venido tú a la fluorina, escuela? entre otras. ¿Cómo me has visto? Por favor, Cintia, apague su audio. Múltiplo y luego, Por Eh, favor, sus audios. Bien. Entonces, también tenemos acá la evolución de casos graves. Este punto, por ejemplo, es un punto que está actualizado, ¿no? Se está colocando cuánto tiempo estuvo hospitalizado el paciente, si falleció, si fue referido, ¿no? Están colocando esos datos importantes como la fecha de hospitalización, la fecha de función o la fecha de referencia. ¿Para qué? Para poder hacer el seguimiento, ¿no? Porque muchas veces sale de la posta, se explica la fecha y no sabemos a dónde fue. Fue a las Mercedes, fue al Belén, o se murió, o lo mandaron a Lima, no sabemos, o se fue a su casa. Este dato nos ayuda a saber cuando el paciente salió de hospitalización, qué fue del paciente y nos permite hacer de seguimiento posterior y obviamente continuar con las medidas de prevención intradomiciliarias o peridomiciliarias que se requieren, ¿no? Acá ya lo hemos mencionado, hay casos especiales en el manejo clínico del dengue, ¿no? Hay un manejo ambulatorio para los casos sin signos de alarma, un manejo con internamiento que les mencioné, hay dos grupos. Hay un grupo A, o sea, un grupo de riesgo, ¿no? Que está en amarillo, que estamos hablando de gestantes, niños menores de 1 año, adultos mayores y obviamente personas que tienen comorbilidad principalmente con diabetes, hipertensión arterial o personas en abandono social. Esas personas básicamente requieren internamiento. Y finalmente tenemos en el grupo C el dengue grave, que básicamente requiere básicamente de hospitalización, ¿no? Con servicios críticos, como es la unidad de cuidados intensivos, para poder recuperar su estado de salud. Esta norma también establece las disposiciones específicas o sanitarias que debemos hacer, ¿no? 4 acciones que ya hemos mencionado, ¿no? Atender adecuadamente el servicio de salud, organizarnos en el establecimiento, organizarnos con la comunidad mediante promoción de la salud, realizar acciones de comunicación masiva para difundir y sensibilizar a la población sobre la enfermedad y obviamente en la etapa de recuperación que debe tener el paciente. Las intervenciones en el dengue no son exclusivas de las postas médicas. El dengue se tiene que trabajar en los 3 niveles de atención, dependiendo básicamente de su complejidad y el tipo de pacientes que vamos a manejar. Los pacientes, por ejemplo, con signos de alarma se están manejando en unidades de vigilancia clínica del dengue, las UBICLIN, que pueden estar en el primer nivel de atención y segundo nivel de atención. Sin embargo, los pacientes con dengue grave son de exclusividad de manejo hospitalario, ¿no? De establecimiento del segundo y tercer nivel de atención, ¿no? Y básicamente en el primer nivel de atención se hace el manejo ambulatorio del 100% de casos sin signos de alarma. Acá tenemos nuevamente la clasificación. Esta clasificación no ha cambiado, es la misma que les acabo de mencionar. Es coherente básicamente, ¿no? Con la norma técnica de manejo del dengue de la Organización Panamericana de la Salud. Y aquí básicamente también nos menciona básicamente que la prueba laboratorial debe ser muy importante para confirmarla cuando se encuentra por debajo, ¿no? Por debajo de los 5 días cuando utilizamos pruebas de aislamiento viral o las pruebas tipo ELISA, ¿no? Este algoritmo de manejo inicial del dengue básicamente tiene que ver ya con un tema netamente específico de la especialidad médica, ¿no? En la cual nos menciona qué tipo de manejo vamos a hacer en el paciente, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, un paciente que tiene choque hipovolémico por dengue grave, ¿no? Tenemos que ver si este paciente que tiene dengue grave tiene alguna comorbilidad, tiene diabetes, tiene hipertensión, es embarazada, es adulto mayor, es menor de 1 año, ¿no? Tenemos que verlo. Si el paciente no tiene comorbilidades, básicamente, lo que se hace es hidratación, se inicia manejo con solución cristaloide, tipo Harman o salina normal,
en volumen de 20 mililitros por kilo en infusión de 15 a 30 minutos, ¿no? Se hace reevaluación si hay mejoría clínica, luego se reduce el goteo a 10 miligramos por kilo por hora, ¿no? Más o menos por un periodo de 2 horas en un monitoreo de horario. Se reevalúa, se reduce el goteo a 5 por 7 mililitros por kilogramo, ¿no? En 4 a 6 horas nuevamente, ¿no? De 4 a 6 horas, ¿no? Llevamos 8 horas. Se reevalúa y finalmente vamos reduciendo el volumen en función a cómo va evolucionando hemodinámicamente el paciente. Finalmente se deja con un goteo de 2 a 4 milímetros por kilogramo de hora durante 24 a 48 horas en el paciente. Y vamos evaluando obviamente con exámenes de laboratorio, ¿no? El hematocrito, ¿no? Las pruebas de función renal, entre otros que nos van a permitir conocer si el paciente lleva a una mejoría o no, incluido básicamente el recuento de plaquetas, ¿no? En este caso, si el paciente no mejora a pesar de darle ese tipo de manejo de hidratación, ¿no? Básicamente se le debe administrar solución de cristaloide, ¿no? 20 mililitros en bolo durante 15 a 30 minutos, ¿no? Y finalmente administrar un tercer bolo de solución durante 15 a 30 minutos más. Si persiste los signos de choque, básicamente en ese momento tenemos que ingresar a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Utilizar diferentes bolos de solución que va a depender básicamente del paciente. Si bien es cierto, este es un esquema que nos muestra qué se debe hacer como estándar, sin embargo, cada caso es distinto. Cada caso tiene que ver básicamente con la evolución del paciente, con la mejoría clínica del paciente. Si los signos del shock del dengue están mejorando o no, si está remitiendo o no, ¿no? Hay que evaluar sus funciones vitales, ¿no? Hay que evaluar la diuresis, hay que evaluar el hematocrito, ¿no? Son, digamos, elementos clave para poder saber si estamos haciendo un adecuado manejo o no del manejo clínico terapéutico del dengue. Entonces es un tema de bastante especialidad. Es un tema en el cual en este momento se está haciendo un trabajo de investigación en los hospitales Almanzor y Regional, por un grupo de estudiantes también, de una universidad donde laboro, y va a ser importante los resultados para ver realmente, ¿no? Si se ha cumplido o no con los protocolos, porque también se está buscando como variable el uso irracional de antibióticos, ¿no? Que se utilizaron fundamentalmente en pacientes que fallecieron, ¿no? Acá básicamente es un esquema, ¿no? De manejo de dengue con choque o dengue grave en pacientes gestantes, ¿no? Que básicamente sigue un protocolo, un esquema tal como lo hemos mencionado. Sin embargo, básicamente acá también se tiene que evaluar en función básicamente pues a el uso de algunos elementos como la oxigenoterapia, ¿no? Ver las vías periféricas permeables, utilizar un catéter urinario y los exámenes auxiliares que se utilizan básicamente para reevaluar, ¿no? Si existe mejoría clínica del paciente o en su defecto, estamos recargando de líquido, estamos metiendo líquido, no sabemos si le estamos generando una insuficiencia renal al paciente. Por lo tanto, hay que saber monitorizar correctamente al paciente, ¿no? Acá tenemos también, en el caso de niños, obviamente es el mismo esquema, ¿no? En este caso vamos a tener principal énfasis en manejar el flujo de diuresis, ¿no? Una diuresis que debe estar por encima de 1,5 o 2 mililitros por kilo hora, ¿no? Y que básicamente también tenemos que evaluar permanentemente, ¿no? Una evaluación de monitoreo permanente, ¿no? De su mejoría clínica. Vamos a ver si los signos de choque están desapareciendo o no en un periodo determinado de tiempo. Acá tenemos adulto mayor, es un tema muy parecido, no me voy a detener mucho en ese momento, ¿no? ¿Cómo monitoreamos al paciente de acuerdo al nivel de tensión? Esto sí es importante, ¿no? No es lo mismo tener un paciente en una posta médica que en un hospital del segundo nivel o estar en un hospital regional del tercer nivel, ¿no es cierto? En ese caso, básicamente, ya sabemos, ¿no es cierto?, que si estamos en un lugar endémico, ¿dónde debemos manejar al paciente? No debemos mandar a los hospitales. Tenemos que colocar nuestras unidades de triaje para poder hacer el diagnóstico temprano. Es decir, determinar y clasificar los casos probables de dengue y determinar su clasificación como dengue sin signo de alarma para manejo comunitario, con signo de alarma para manejo de la subiclin, ¿no? Implementar ubiclines y el manejo del dengue grave en los hospitales. Entonces, eso es un tema muy importante a tomar en cuenta en el momento del manejo, ¿no? Aquí básicamente es un tema de la fisiopatología clínica, en la cual básicamente lo que vamos a ver es una extravasación del plasma sanguíneo. Básicamente vamos a ver que aumenta, hay pérdida de agua, electrolitos y proteínas a nivel intracelular, que eso hace básicamente pues que se genere mayor edema, ¿no? Un colapso, ¿no? Del sistema circulatorio y con ende llega pues a un shock hipovolémico, ¿no? Aquí básicamente es un caso de bastante, digamos, especialidad también, ¿no? Vamos a ver el manejo de pacientes del grupo B, pacientes que tienen comorbilidades, ¿no es cierto? En este caso, lo que se hace, lo que hemos mencionado ya, ¿no es cierto? Pacientes con signos de alarma se hace manejo en ubiclines, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver si esos pacientes tienen comorbilidades o riesgos, básicamente tienen que ser hospitalizadas para observación mayor, ¿no? Y básicamente determinar una vez que mejora, ¿no? Pasa una fase de recuperación, vas a manejo ambulatorio,
continúa en un área de hospitalización o básicamente se remite a una unidad crítica, ¿no? Dependiendo cómo va la evolución del caso. Es decir, la clasificación del paciente es permanente. No es que ya está con dengue de alarma y lo mandé ahí, no. Mañana puede ser dengue grave, en 3 días puede ser dengue sin signo de alarma. Es un tema dinámico. No lo catalogamos en primer momento. En primer momento es un primer momento, pero mañana puede cambiar. Va a depender mucho de la evolución. Por eso es importante el monitoreo y seguimiento permanente a los pacientes. Muchos pacientes han ido a su casa como si dengue sin signo de alarma, pero 3 días se murieron. O ya están obviamente con insuficiencia renal o están con hemorragias y no nos dimos cuenta. Obviamente porque no hicimos un adecuado, digamos, identificación de signos de alarma, ¿no? No vimos los vómitos persistentes, no vimos el sangrado de sus mucosas, no vimos que el paciente estaba letárgico, estaba medio zombie, no vimos que el hígado ya está grande, no vimos que su hematocrito está aumentando. Entonces, ese tipo de elementos que no evaluamos en el momento de hacer la definición de caso probable, hacen que como consecuencias que podamos ver pacientes que se complican en el futuro, ¿no? En el adulto básicamente acá lo que vamos a determinar es que se tiene que manejar conforme hemos visto el protocolo ya mencionado, y aquí básicamente vamos a ver un pequeño caso clínico, ¿no? Tenemos acá un varón de 40 años que procede de Sullana, no tiene comorbilidades, tuvo como antecedente dengue en el año 2022. No ha viajado en los últimos 15 días, ¿no? Es importante para saber si se contagió en otro lado, pero hace 5 días presenta fiebre, malestar general, tiene cefalea, dolor articular y dolor articular. Entonces tiene fiebre, ¿no es cierto? Y 2 signos adicionales nos está diciendo que tiene dengue, ¿no? Un caso probable de dengue. La fiebre se dio el día de ayer, hasta 5 días, recuerden. Luego, igual presenta dolor abdominal intenso. Miren, dolor abdominal intenso. ¿El dolor abdominal intenso es un signo de alarma? Sí. ¿No? Vómitos más de 5 veces, sí. Entonces, ya no es un dengue sin signo de alarma, es un dengue con signos de alarma. Veamos sus funciones vitales: está con presión 170, pesa 60 kilos, pulso 95 y temperatura 36,8, ¿no? Dolor difuso en la palpación y ha disminuido la orina hace 8 horas, no orina, entonces está con deshidratación, ¿no? El manejo que se le dio es nada por vía oral, ¿no? Reiniciarlo más pronto, porque estaba con vómitos, obviamente. Hoja de monitoreo, mosquitero, se le instauró cloruro de sodio, un frasco, se le dio 600 mililitros en 1 hora y reevaluar, ¿no? Reevaluar posteriormente. Se le ha indicado exámenes laboratoriales, ¿no es cierto? Y se ha llenado su ficha epidemiológica para notificar. Hasta ahí todo perfecto, ¿no? Y vamos a ver acá. 1 hora después, el paciente tiene un flujo urinario de 30 mililitros, ha vomitado una sola vez, el dolor abdominal disminuye ligeramente, su presión arterial se mantiene, la presión arterial media también, su pulso 90, y su flujo urinario también aumenta 0,5 mililitros por kilo hora, ¿no? En este caso, en la evolución nos indica que hay una mejoría en el paciente, ¿no? Se le indica igual nada por vía oral porque no puede tolerar, sigue vomitando. Se le sigue instaurando en bolo 600 mililitros de cloruro en 1 hora, ¿no? Y el resto igual. En la segunda hora después, estamos en la tercera hora ya, su orina aumentó a 90 mililitros en 1 hora, ¿no? Está aumentando el flujo urinario, tampoco ha vomitado, el dolor abdominal empieza a disminuir ligeramente, sus signos vitales también se mantienen y el flujo urinario también aumenta, ¿no? Aumenta el flujo, entonces no hay daño renal, ¿no? La glucosa y hematocrito se mantienen normales y las plaquetas se mantienen en 100.000 dentro de los parámetros normales, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que aplicar lo que estamos viendo acá. Se ha aplicado lo que estamos viendo ¿dónde está? Acá está, ¿no? El protocolo, ¿no? Caso de adulto con signo de alarma, ¿no? Sin comorbilidad y riesgo social, se le aplica cloruro de sodio lactato 10 mililitros por kilo hora en 1 hora. Se ha empezado el paciente y se ha empezado a dar en la primera hora, en la segunda hora, en la tercera hora, ¿no? Y se ha ido clasificando el paciente, ¿no? En este caso, hubo mejoría clínica de signos de alarma, ha disminuido los vómitos, ha disminuido también el dolor abdominal y también ha mejorado la diuresis. Ya está por encima de 1 minuto. Entonces, por lo tanto, al mejoración del alarma hay una evolución favorable del paciente. Entonces, esto de acá es lo que tenemos que aplicar en el paciente que ha sido correctamente aplicado en este tipo de pacientes. Bien. Bien, entonces de manera general he tratado de hacer la presentación utilizando la norma técnica de la Organización Panamericana de la Salud y la norma técnica 211 del Ministerio de Salud aprobada el año 2024 sobre el manejo clínico y diagnóstico y tratamiento del dengue, que son herramientas poderosas para poder hacer un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de los casos de dengue en nuestro país.
Bien, hasta ahí si tuviéramos preguntas, comentarios o recomendaciones que pudiéramos hacer de ese tema, obviamente también manifestar cuál es la importancia que todos debemos saber. Recuerden que eso no es exclusividad del médico. Todo el equipo multidisciplinario debe saber hacer acciones articuladas para el manejo del paciente, ya sea en la prevención y promoción, como también en el diagnóstico y en el tratamiento. No, no que yo soy biólogo, yo no veo eso, no que soy enfermero, no. Todos participamos en el proceso de diagnóstico de dengue, porque básicamente todos trabajamos en conjunto para poder erradicar o disminuir la morbilidad o mortalidad de estos casos en caso tengamos que enfrentar un brote o epidemia. Bien, ¿preguntas o comentarios? ¿Alguien que desee realizar alguna consulta? ¿Preguntas? Al parecer les ha quedado un poco claro. Ya se animarán a consultar. Bueno, yo le voy a pasar el material, voy a pasar las ponencias, el material bibliográfico y también el examen para que puedan continuar con las actividades que están planificadas en este curso. De mi parte, he culminado con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por su participación. Siempre usted presto para poder difundir este tipo de eventos y capacitaciones. Esperemos pues contar nuevamente con su presencia para poder desarrollar otras temáticas relacionadas a lo que es salud pública, salud comunitaria, con un enfoque en lo que es la salud familiar y comunitaria, ¿no? Esperemos que los participantes, si tuvieran alguna consulta, alguna intervención, puedan también dejarlas a través del chat. Le están agradeciendo mucho por su participación, doctor. Recuerden que estas ponencias son de bastante utilidad para todo el personal de salud, pero también para las personas que desean también tener un poco de conocimientos, ¿no? Como parte de la sociedad. Este es un tema de salud pública en donde estamos todos inmersos y siempre es bueno tener diferentes tipos de conocimientos y habilidades, ¿no? Le están agradeciendo nuevamente, doctor, por su participación y esperemos pues que ustedes, todos los participantes, hayan tenido el agrado de poder escuchar esta extraordinaria ponencia y poder replicar estas guías, estos consejos y este aprendizaje que hoy día ha llevado a cabo el doctor Percy Díaz Morón. En nombre del Centro Profesional Empresarial System Solution, le doy las gracias, doctor, nuevamente, por haberse tomado el tiempo. Sabemos que sus tiempos son bastante reducidos, pero es loable de su parte estar siempre dispuesto a participar en estos eventos académicos. Y como empresa, le agradecemos bastante por siempre participar y también los participantes están también dando a conocer la satisfacción de su ponencia y del aprendizaje que se han llevado el día de estos 2 días de curso, ¿no? El día de mañana ya se estará entregando el material y también el examen que será subido al aula virtual con algún material adicional para que puedan ellos complementar estas capacitaciones. De nuestra parte, le agradecemos a todos por haber participado y si tuvieran alguna consulta lo pueden realizar a través del WhatsApp de la empresa y ¿cómo se llama? También a través de los medios de comunicación como son el Facebook e Instagram, que pueden también ustedes observar nuestros próximos eventos. El día de mañana hay un evento también que se va a realizar en la tarde sobre recursos humanos relacionado también a salud. Esperemos pues también contar con ustedes por esta plataforma, también lo vamos a transmitir y también por las redes sociales. Siempre es bueno que ustedes tengan conocimiento de todos los cursos, pueden también solicitar información a través de los WhatsApp, a través del 9494-5012-7. Ahí le pueden enviar información sobre los próximos eventos de capacitación. Por mi parte, muy agradecida por haber compartido el día de hoy con ustedes y esperemos encontrarnos el día de mañana con las personas que también crean a bien y tengan disponibilidad de escuchar la ponencia para el día de mañana que está programada también por nuestra empresa. Muy amable, buenas noches y que todos tengan una bonita noche. Gracias, doctor, por su participación.
Muchas gracias y buenas noches a todos. Yanis, no te mato de lo que dijo. Ya, 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 ya. No, no, no. Es en la mañana, ¿eh?